Muy buenos días, estamos en Mendoza. Somos Rubén y Anse y llevamos más de un año recorriendo Sudamérica en nuestro motorhome. Ahora mismo estamos en la región del Cuyo, en Argentina. Como muchos ya sabrán, ya llevamos acá una semanita más o menos por la región de Mendoza, pero hoy queremos recorrer todos esos imprescindibles para una visita, para un día en Mendoza. Vamos a estar caminando un poquito por el centro, viendo algunos puntos así de interés. También vamos a acercarnos hasta el Parque San Martín. Bueno, hay unas pinceladas, ¿no?, de lo que es la capital. Y estamos abriendo la jornada en la Plaza Independencia, que ya estuvimos acá en el video donde rajamos directamente para Maipú apenas llegamos. Exactamente, en ese vídeo abrimos el vídeo aquí en las letras de Mendoza, que están muy bonitas, y la verdad se ve muy buen ambiente hoy para caminar. El sol nos acompaña, aunque hace un poquito de fresco, es normal, estamos en julio, es pleno invierno, pero como es sábado hay bastante ambiente, se ve bastante ambiente por las calles y yo creo que lo vamos a pasar bien. La verdad es que está increíble, hay un ambiente muy alegre, ya lo dijimos en la otra vez, hay vida. Hay mucha vida en Mendoza, sí. Y bueno, es que decimos que Mendoza tiene mucha vida, pero es que es normal, porque ya solo lo que es Gran Mendoza, que es el centro, y otros municipios como Maipú y Luján de Cuyo, tiene más de 1 millón de habitantes, y en sí la provincia es la cuarta más poblada de Argentina. Vamos a echar un vistazo en la feria artesanal que montaron acá. Capaz que es los sábados, ¿no? Como en casa, en el pueblo, es los sábados la feria. Mira, Ancho, mira, por cierto, este banco, ¿no te hace acordar a Inotim? Que resaltamos un montón los bancos de madera que eran espectaculares. Sí. Era como el troncomóvil de Pedro en los Picapiedras. Que los hacían como con la misma pieza de madera. Sí, como pieza única. Sí. Y es el único que hay, ¿no? Yo no vi otro, sí. Qué bueno. Muy chulo, es como que literalmente es el tronco entero que lo tallaron. La verdad es que está todo súper bonito, hay bastante talento por acá. Es una pena vivir en este sentido en el motorhome porque no tenemos lugar para nada. Y dinero para comprar. Sí, también hay que cuidar el mango. A ver. Ves que si no me llevaba 3 mates, 2 cuadritos. Las tacitas. Qué lindo. Cerámica. Y
Bueno, va siendo hora de buscar algo de Morphy. Creo que vamos a comprar algo para llevar esta vez porque el día está espectacular. Sí, estamos pensando en encontrar algo tipo empanadas, que creo que aquí se llaman pasteles, ¿no? Por lo que vamos entendiendo. Sí. O unos sandwichitos de miga o algo así, y vamos hacia el Parque San Martín. Es que mira el día, por favor. Nosotros estamos de abriguito para, bueno, para tener cautela y no enfermarnos, ¿no? Pero realmente está todo azul. Miren, 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 miren. Adivinen qué. Ange ha conseguido un mapa. Vimos una oficina de turismo y entramos, y la chica súper agradable, la verdad. Increíble. Y nos explicó, tengo un exceso de información ahora mismo de todas las cosas que hay, que bueno, creo que vamos a seguir con el plan inicial, que era ir a buscar unas empanaditas e ir hacia el parque, y meditaremos a ver qué pasa con el resto del día. No, pero está bueno. La chica le empezamos preguntando por el centro. No, habló de todo, hasta el Valle de Leuco, de todo. Sí, o sea, a nivel provincial, habló de todo. Y está bueno porque aunque hoy no lo vamos a aplicar, ya nos vamos organizando un poco la mente. Sí, porque como ya dijimos, necesitamos ayuda para organizar, porque hay muchísimas cosas para hacer aquí en la provincia de Mendoza, así que por favor dejad vuestros comentarios con qué no nos podemos perder, cuáles son los imperdibles, y también queremos saber esas joyas ocultas que no son tan visitadas, ¿no? Claro. Eso también nos gusta. Lo underground, lo fuera de lo turístico, Sí. Está bueno eso. Exacto. Bueno, hemos hecho un poquito de cambio de planes. Es que vimos aquí unos cartelitos anunciando las milas y dijimos, vamos a meternos unas buenas milanesas. Y además es que al final, con estos menús ejecutivos que hay, si te pones a sumar lo que te cuesta cada empanada, Claro. yo creo que más o menos estaríamos un poquito igual. Entonces, pues bueno, no vamos a sentar, vamos a comer unas milas. Sí, yo creo que gastaríamos lo mismo porque 4 empanadas me meto yo. Y estaban en el último local que preguntamos como a 1.200 cada una. 1.200 y con 4 empanadas no te llenas. Claro, más la bebida, así que poco más y nos sentamos acá. Mira, vamos a meternos una milanesa a la napolitana porque el menú es menú Copa América. Ustedes además van a estar viendo este video probablemente cuando ya haya un campeón. Exacto. Pero nosotros estamos grabando este video Sin el saber. sábado anterior. Mañana es la final de la Copa América. Mañana. Así que va a ser un partidazo y bueno, lo vamos a disfrutar acá en Mendoza con amigos. Pero eso, ahora mismo nos vamos a meter un menú Copa América. Está muy bueno, pero es muchísima cantidad. Yo no voy a acabar con todo esto. Te vas a comer tú milanesa y media, creo. Yo porque mira encantado. mi mano. Más que mi mano. Es más grande que tu mano. Amigo, una ayudita que me ayuda, amigo. Pero tengo hambre, ¿eh? Sí, veremos. Amigo, una ayudita que me ayuda, amigo. Estoy empezando a creer que es la mejor milanesa que me comí en los últimos ¿En serio? 3-4 meses. Lo jugoso que está, mira, es gordita, pero es jugosa. O sea, está muy jugosa, de verdad. Me parece increíble, el tamaño es espectacular. ¿Puede ser la mejor milanesa de los últimos 3 meses? Bueno, es que los últimos 3 meses las comiste en casa. Bueno, a ver, todas me gustan, todas, pero esta me llamó un montón la atención por estar tan jugosa.
Bueno, ya estamos en el coche. Nos vamos directamente al Parque General San Martín. Concretamente, bueno, nos vamos al Cerro de la Gloria, Sí. que según parece hay un monumento de San Martín, del cruce de los Andes. No tengo muchos más datos, lo vamos a investigar. a investigar y a verlo ahí. Nada, estamos un poquito llenos porque la comida, la verdad es que el plato era muy grande. Y comimos todo. O sea, Sí, sí, sí. era bastante cantidad, pero bueno, había hambre. Sí, a mí me encantó, me pareció bastante jugosa, eso me llamó la atención. Mirá que yo normalmente le mando, aunque sea una zapatilla seca, ¿no? Pero... Para mí estaba muy salada, la verdad. ¿Sí? ¿Te pareció? Voy a estar bebiendo toda la tarde. A mí, bueno, sí que estaba saladita, pero a mí eso me gusta. Nada, la verdad es que el menú ejecutivo a veces compensa comparado a bueno, picar al final unas empanadas o algo para llevar, que vas a gastar más o menos lo mismo y comes peor, ¿no? Exacto. Así que nada, vamos a acercarnos al parque, que ya estoy viendo la entrada. La entrada es ese portón, ¿no? Creo que sí, esas son las puertas de entrada. El parque está abierto 24 horas, aunque supongo que es más prudente visitarlo por el día que por la noche. Claro. Y es gigante, por lo que estuvimos viendo. Creo que leí que es solamente 2 hectáreas menos que el Central Park. A ver si no me estoy equivocando, pero creo que eso fue lo que leí. Sí, a mí me suena a Central Park. No sé cuál es la referencia, pero tiene que andar por ahí de tamaño. Sí, una locura. Y Es muy grande. Mirá la puerta. Esta puerta, ¿vos sabés a lo que me hace acordar? ¿A qué? Cuando vivíamos en Barcelona, estuvimos 10 meses. El Parque de la Ciudadela. El Parque de la Ciudadela. Sí. Tiene como una entrada así muy bonita. Bueno, leí que tiene como inspiración en plan tipo francesa, inglesa. ¿Sí? Sí. Mirá, la verdad es que está espectacular esta puerta. Muy bonita. Qué linda. Buah, qué grande, mira qué palmeras. Wow, es enorme esto. Qué bonito. Y qué días acá justo con todo el atardecer bajando el sol. Creo que también en una zona hay un zoológico, antiguo zoológico, que ahora lo quieren convertir como un ecoparque, ¿no? Como está pasando con la mayoría de los zoológicos del mundo. Sí. Y hay un montón de clubs también, según leí, clubs de golf y este tipo de cosas. Y bueno, nosotros ahora vamos a ir hacia la zona del cerro, queremos subir al cerro antes de que se haga de noche y tener así una primera visual, ¿no? Está alto, ¿eh? Bastante. Me consuela que es solamente un sentido. Sí. No sé, no tengo claro yo eso, ¿eh? O están todos en el mirador y después bajamos de Claro. uno. Vale, un pare. Parece literal. Sí. Hay como un montón de miradores en este acceso ahí vehicular, Sí. con unas vistas espectaculares, la verdad. Y la verdad creo que acertamos en la hora porque hay una luz. No es atardecer todavía, ¿no? Pero ya son las 5 y está una luz naranjita amarilla re Agradable, linda, ¿eh? sí, sí. Creo que vamos a tener unas vistas espectaculares. Bueno, parece que no fuimos los únicos que tuvimos este plan. La verdad está aquí todo Mendoza, parece. Está lleno el cerro. Pero bueno, está bien lindo el ambiente, ¿eh? Tenemos una cafetería ahí de fondo, muchos coches, omnibuses. Se accede bien en coche, lo que pasa es que los parkings son pequeñitos. Es que claro, es estrechito. Hay varios parkings, aún así, Muchos. pero nosotros nos metimos hasta el final. Claro, el tema es que hay muchos, pequeñitos, pero hay muchos. Y vas jugando como al blackjack, En plan, venga, va al apostando siguiente, más, al apostando siguiente. más, hasta que te atrapes. Y tuvimos muchísima suerte que lo conseguimos dejar en la cumbre. Así que nada, estamos aquí, estamos a los pies de la escalera del monumento al Ejército de los Andes. Exacto, al cruce de los Andes. Ahora Que- vamos a analizar un poquito la historia de esto. Vamos para ahí.
Estamos entonces en el Cerro de la Gloria, en donde principalmente se alza un monumento, el monumento al Ejército de los Andes, que se construyó en 1914 en el aniversario número 97 de la batalla de Chacabuco. Y todo esto cuando se cumplió el centenario del cruce de los Andes. Acá principalmente está encabezando el monumento San Martín, a los lados tiene dos batallones de granaderos a caballo escoltándolo, y arriba tenemos el ave cóndor representando también los Andes, la región de los Andes, y encima de todo se alza, bueno, la representación alegórica de la libertad, rompiendo unas cadenas. Así que me parece un monumento muy completo que en todas sus paredes tiene una porción de la historia de la liberación en Argentina y en Chile, de hecho hay parte aquí, y en su conjunto me parece que simboliza muy bien toda la labor de San Martín en toda esta región, en la liberación de Latinoamérica. Y el monumento es patrimonio cultural de la provincia. Y más allá de todo lo simbólico que tiene, a mí me encanta a nivel estético este tipo de monumentos porque, bueno, son muy completos. Me parece que no solo se alza una figura, un exponente arriba, sí, cuentan mucho, sino ¿no? Que cuenta mucho en sus paredes. Tiene muchos detalles, son 16 metros de altura y creo que 14 toneladas y es obra de un escultor uruguayo, José Manuel Ferrari. Ya estamos de vuelta en el centro, vamos a dar una vueltita esta vez con todas las luces, bien bonito. porque se nos hizo noche. En el camino, ahí al toque, Sí. ya bajó el sol y nos quedamos solos, pero la verdad es que hay ambiente. Sí, hay un montón de gente en las tiendas de ropa de alquiler para la nieve. Se nota que están volviendo del día de nieve o llevándose las cosas para mañana ya. Y nada, ahora estamos en Avenida Las Heras, vamos a dar una vuelta. Hay como una U que nos explicó la chica de turismo, que hace esa Avenida Las Heras cuando corta, hasta que corta con San Martín, y de ahí hace San Martín hasta que corta con Sarmiento, que Con es, el Paseo Sarmiento. sí, que es un tramo peatonal y otro no peatonal. Que ya estuvimos en el primer día que pasamos por aquí para hacer todos los trámites de migración y para ir al concierto y tal. Hicimos ahí la primera ojeada y ya pasamos por ese paseo. Pero bueno, vamos a ver ahora qué tal de noche, que hay muchas luces y se ve buen ambiente. Estaba grabando ahora mismo el cartel de los churros y ya me empezó a picar el bagre otra vez.
Y eso que realmente comimos hace un par de horas. Que por cierto, estábamos ahora comentando Sí. que no sabemos cuáles son las comidas típicas de aquí, ¿no? Así que necesitamos ayuda en eso también. Sí. Porque no nos suena mucho de... No, a ver, No sabemos. investigamos tampoco, ¿eh? Sabemos Pero a nivel nacional. Bueno, Obvio. que si empanadas, porque antes empezamos a pensar eso de qué es típico para llevar al parque, ¿no? Claro. Al final abortamos esa misión, pero teníamos pensado sanguchitos, empanadas, pero no se nos ocurrió nada típico de Mendoza. no solo para llevar así, sino en plan platos. Sí, Como, yo qué sé, locro o algo nos dijeron de chivito o algo así, me suena, o chivo. algo de chivito me suena. Pero no sabemos cuáles son los platos típicos de aquí. Sí, capaz que no hay y no pasa nada, porque capaz que engloba a nivel nacional y ya está, ¿no? Es Pero suficiente. tendrán su forma, seguro, igual como las empanadas mendocinas. Sí. O tal mendocino, ¿no? Sí, simplemente díganos si hay algo que no nos podemos perder. Ahí está. Y aquí en el Paseo de Sarmiento encontramos los huevos croatas, que el otro día no sabíamos muy bien por qué había huevos pintados. Y al parecer es que aquí celebran desde hace un par de años o poquito tiempo la Pascua croata, que se juntan en la Plaza de la Independencia y distintos artistas van pintando en vivo los huevos y también hacen actividades para los niños, para que también pinten, y hacen como un concurso de artistas. Y ahora los colocaron aquí en el Paseo de Sarmiento. Pero es muy curioso que tengan esa tradición croata aquí en Mendoza. Sí. Y hacen cada año como 10 huevos y es un evento cultural de interés turístico. Y veníamos comentando que nos encanta Mendoza. A mí, nivel de viviría aquí. Ángela es análisis para ver si viviría acá. Sí, yo siempre analizo así los lugares, ¿no? O sea, mi ranking de si cuánto me gusta es cuánto me quedaría a vivir o no, ¿sabes? No puedo decir es bonito, pero no viviría. Entonces, aquí en Mendoza yo vendría a pasar un añito por lo menos. Está muy agradable. Sí. Es muy hospitalaria, muy vida real, no solo turismo, tiene un poco de turismo, un poco de vida real, Sí. ambiente, vida nocturna, esto es espectacular. Una chulada del espectáculo de luces y música de aquí, de la Fuente de la Plaza de Independencia, que creo que al parecer está todos los días a las 7 de la tarde, si no me equivoco. O Creo al que menos sí. ese es el horario de ahora de invierno. Supongo que en verano será más tarde porque anochecerá un poquito más tarde, ¿no? Sí, pero la verdad es que está súper lindo. Sí. Además llegamos ahí con un toque del himno. ¡Buah! Increíble. La verdad es que todo el mundo se congrega ahí a verlo. Y vuelve a ser aquí un punto de la Plaza de Independencia de reunión. Vemos a muchas familias paseando. Me parece espectacular. Me gustó mucho. La verdad que sí, tiene muy buen ambiente.
Muy buenos días. Buenos días. Seguimos acá en Mendoza, continuamos el paseo y conociendo un poquito esta ciudad. Dormimos en la Avenida Perú, donde estuvimos dejando estos días el coche, pero en un estacionamiento donde está lleno de motorhomes. Unos chicos muy agradables vinieron y nos dijeron: hey, que allá hay un montón de viajeros durmiendo si quieren acercarse. Y ahí fuimos. Sí, se formó ahí como un barrio viajero, no sé si pasa siempre, pero hay como una explanada cerca de la policía y al lado de la estación, que después os vamos a enseñar. Sí. Y la verdad dormimos ahí de maravilla. Genial, sí. Además es que estamos en el centro. En el centro, sí, sí. Está buenísimo. Y nada, lo que están viendo ahora mismo es 2 días después del primer paseíto. Tuvimos las finales de la Copa de América y de la Copa de Europa. Pero hicimos un vídeo aparte que os dejamos por aquí porque ya estará publicado, por si aún no lo habéis visto. Que lo pasamos re bien, tuvimos un domingo espectacular. La verdad es que gane España y que gane Argentina, no pudimos pedir más. Y hoy nos vinimos a la parte del área fundacional, que es la zona en donde realmente se fundó la capital de Mendoza. Todo lo que estuvimos paseando estos días es otra zona del centro que se reconstruyó. Bueno, ahora os vamos a contar un poquito cómo es la historia. No. Pone que se encuentra temporalmente cerrado, estamos trabajando en mejoras edilicias. No. Venimos aquí al museo del área fundacional, porque esta es la zona, como decía antes, donde se fundó Mendoza. En 1561 Mendoza se fundó en esta zona de la ciudad. Lo que pasa que 300 años después, en 1861, hubo un terremoto, el mayor terremoto del siglo XIX y creo que el mayor terremoto de toda la que es la provincia de Mendoza, que arruinó por completo toda la ciudad. Hubo como incendios que duraron 4 días, porque en ese entonces, aparte del terremoto, la gente en esa época utilizaba las lámparas de aceite típicas para la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso provocó incendios. Bueno, fue una completa ruina. Y lo que hicieron después de eso fue empezar a fundar la ciudad, reconstruir lo que es la ciudad otra vez, pero alrededor de la Plaza de la Independencia y esa zona del centro con las 4 placitas que vimos el otro día. Y este terremoto fue de magnitud 7,2 en la escala de Richter, que lamentablemente dejó casi 5.000 fallecidos de una población tan solo de 12.000 habitantes. Casi la mitad. Es que casi la mitad. Sí, la verdad es que arruinó bastante todo lo que es lo que era la ciudad de Mendoza. Ahora nos estamos acercando a las ruinas de San Francisco, que están aquí al lado, de lo que queda de ese templo jesuita, creo que eran. Sí. Y ahora vamos a chusmear ahí un poquito. Mira qué mansión tienen aquí los pájaros. Aquí hay plata, ¿eh? Mira, mira. Son pájaros de alta alcurnia. Ah. Bueno, sobre el año 1600 y pico llegaron a esta zona los jesuitas, venían a evangelizar la población y les cedieron este terreno, así que se instalaron aquí, fundaron todo este templo, tenían una escuela, tenían una iglesia con 3 naves, tenían de todo, hasta que más tarde los expulsaron de la zona y bueno, este terreno pasó a tener varias disputas, lo agarraba uno, se lo quedaba el otro, etcétera, etcétera, y finalmente llegaron aquí los franciscanos
antes que sucediera lo del terremoto y lo devastara todo. Por eso se llama las ruinas de San Francisco. Bueno, vamos hacia el coche ya, pero nos estamos dando cuenta de que no comentamos nada de las acequias, que es algo súper característico de Mendoza. Estuvimos investigando un poquito a ver de dónde venía esto, porque la verdad nos parece un poco peligroso. Yo no sé cuánta gente se habrá caído. Dejadnos en comentarios si alguien se ha caído en estas acequias. Por suerte nosotros no, ni siquiera en la final. Pero es súper curioso y es patrimonio de la ciudad, porque resulta que es un sistema que desarrollaron los huarpes, que eran los originarios de la zona, para encauzar toda ese agua del deshielo de la cordillera para los campos, ¿no? Porque esto es una zona semiárida, entonces utilizaban estos canales para todo el regadío, incluso para el consumo de agua, no solo para el regadío. Y es muy llamativo, la verdad, porque está en toda la ciudad. Toda la ciudad. Sí. Sí. Ves como zanjones tremendos, pero muy prolijos, como que está todo muy bien pensado. Acá tienen un sistema tremendo para mover el agua. Y realmente, como decía Ángela, creemos que es un peligro, al menos nosotros que no estamos acostumbrados, Sí. porque estacionamos a veces. Estacionas, abres la puerta del copiloto y está la acequia, ¿sabes? O sea, tienes que ir pensando ya en no puedo bajarme de una porque puede pasar cosas, ¿no? Claro. Que yo supongo que la gente, aparte aquí zona de vinos, no me creo yo que no se caiga nadie a la acequia. Es verdad, vinos y acequias a mí me parece mala combinación. Pero bueno, eso, que sobre todo nos causa gracia cuando venís en coche y estacionás, porque están, mirá, hay puentecitos, está adaptado e integrado bien ya a la ciudad. Obvio, sí. Pero cuando estacionás, mira, por ejemplo se estaciona acá y el que está en el asiento trasero, ¡pum! ¿Sabes? Acá también, mira este. Viene el copiloto despistado y ¡pum! Para la acequia. Ya lo tienen muy interiorizado, seguro. Sí, ellos están acostumbrados. Pero muy llamativo y bien característico de la zona. Vamos a ir de nuevo hacia la zona de Avenida de Perú, que es donde dormimos. Vamos a descansar un poquito y comer algo. Pero otro dato que os voy a dar antes de dejar esta zona para los que vengáis a Mendoza es que aquí también está la casa de San Martín, que son como las ruinas de lo que era la casa de esos años que San Martín estuvo en Mendoza, y tienen montado creo que una explicación ahí en plan museo de su paso por Mendoza. Bueno, gente, y llegamos al barrio viajero. Aquí es donde estuvimos pernoctando. Nosotros vamos a cocinar algo porque ya nos está picando el bagre, ya son horas. Así que lo vamos a dejar por acá. Estamos muy felices de lo que estamos conociendo y se viene mucho más Mendoza, así que quédense con nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.